Bienvenidas a Patrones Mujer. En este tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con lazo en el cuello. Anotar los materiales que nos van a hacer falta. Y estas son las piezas de patrón que vamos a necesitar. Podéis encontrar las explicaciones en mi blog patronesmujer.com. Una vez que tenemos el patrón impreso y montado, vamos a recortar al ras, al filo de la línea. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez que hemos recortado todas las piezas de patrón, vamos a doblar el tejido con el derecho hacia el interior al ancho de las piezas que vamos a cortar. En este caso vamos a colocar justo en el doblez de la tela la espalda, que es la pieza número 3, y a continuación los dos lazos, y en la parte de más abajo el bies para rematar el bajo de la manga. Lo sujetamos con alfileres y vamos a recortar al filo del patrón. Ahora vamos a continuar con el delantero. En tejido sencillo vamos a encarar los dos delanteros, el del lado derecho y el del izquierdo, y la tira que va a llevar rizada en la parte de arriba del cuello, que también es una sola pieza. La sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Que no se nos olvide dar también los piquetes de todas las piezas, que es importante para cuando montemos el patrón, montemos la blusa, sepamos cómo se confecciona. Y ahora por último vamos a doblar el tejido que tenemos sobrante y vamos a colocar encima la manga. La sujetamos con alfileres también y la recortamos alrededor. De entretela vamos a cortar las dos vistas del delantero de entretela sencilla, las encaramos, las sujetamos con alfileres y las recortamos alrededor. Y con entretela doble la doblamos con la parte que pega hacia el interior. Vamos a cortar las dos piezas que lleva de cuello. Ahora ya vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es prepararnos la labor. Pegamos con la plancha las entretelas, pegamos las vistas del delantero, de los delanteros, y doblamos por el primer piquete, que sería la vista. Seguimos con los cuellos, pegamos las 4 piezas de entretela que lleva. También preparamos los bieses de la manga, doblando como medio centímetro por la parte de arriba, y la tira rizada que lleva en el cuello la doblamos a la mitad. Lo primero que vamos a hacer va a ser unir los cuellos, las tiras que son de cuello. Fijaros que estén encaradas, como veis en el vídeo, y ahora con el interior hacia adentro del tejido vamos a unirlas. Fijaros de coger un lado y otro lado del cuello, no cosáis los cuellos del mismo lado. Cosemos a 1 centímetro de costura los dos lados y vamos a continuar con la tira. La doblamos con el derecho hacia el interior y rematamos los extremos también con un punto, con un pespunta 1 centímetro. Le damos la vuelta, sacamos las esquinas de la tira
y le pasamos un pespunte por la parte de arriba para hacer el rizado y colocarla en el cuello. Ahora cogemos un lado de los cuellos, da igual que sea, abrimos la costura con los dedos del centro y la vamos a colocar justo en la parte de arriba, donde la parte como más pequeña. Si necesitáis las piezas de patrón, tenerlas a mano para saber dónde van puesto. Tiramos del hilo de la canilla y por la parte del derecho vamos a colocar la tira desde el piquete donde termina el cuello y empieza el lazo hasta el otro piquete, que sería lo mismo. Fijaros bien en el lado que tenéis que ponerlo, la tira rizada, que sería como el trozo más pequeño. La parte de abajo coge más curva, que es la que se cose al escote. La sujetáis y ahora la vamos a coser con un punto por encima. Repartir el frunce con los dedos. Lo vais repartiendo para que quede proporcionado y lo vamos a coser justo también hasta el otro piquete, que ya indica que ahí empieza el inicio del lazo. Ahora colocamos el otro lado del lazo encima y hacemos coincidir la costura del centro y los piquetes. Vamos a comenzar por la parte de abajo, la que iría cosida al escote de la blusa. Comenzamos a coser justo por el piquete y donde termina la entretela. Vamos cosiendo a 1 centímetro de costura. Cuando llegamos a las esquinas, clavamos la máquina y hacemos los giros. Tener cuidado de que no haga bolsa, ir estirando con la mano. Vamos cosiendo también por la parte de arriba, fijaros, haciendo coincidir la costura del centro del cuello y los piquetes. Dejamos de coser justo hasta el otro piquete o donde empieza la entretela, que ya sería el cuello. Le vamos a dar ahora unos piquetes justo donde termina el cuello y empieza el lazo, y le vamos a dar la vuelta hacia el lado del derecho. Tenemos que dejar sin coser justo el hueco que va a ir cosido al escote de la blusa. Le damos la vuelta con los dedos y con la tijera o con algo que tenga punta le secáis bien las esquinas del lazo. Al otro lado del lazo también hacéis lo mismo, le dais la vuelta hacia el lado del derecho. Tened cuidado bien de las esquinas para que quede bonito el lazo. Y ahora lo que tenemos que hacer es plancharle, bien planchado. Uno de los lados, el que hemos dejado sin dar el piquete, le tenemos que doblar. Y ahora vamos a cerrar la flusa. Colocamos los derechos hacia el interior y vamos a coser primero, o vamos a ir cerrando primero el costado, luego los hombros,
Y por último el otro costado. Ahora, para hacer la manga le vamos a pasar primeramente un punto a la parte del bajo, a las dos mangas, y también un punto a la corona, de piquete a piquete, de primer piquete a primer piquete. Vamos a tirar del hilo de la canilla, de la parte de abajo de la manga, para colocarle ahora el bies. Y por la parte de abajo vamos a dejar el bies para poder ir viendo el frunce, para repartirlo. Vamos cosiendo, adaptando el bajo de la manga al bies que tenemos. Medir, si queréis, el bracito de la niña primero, para dejarle el bies lo más adaptado posible. Lo repartís con los dedos, bien. Y cosemos hasta el final. Y ahora ya, por la parte del derecho de la manga, le vamos a volcar el bies. Doblamos primero el trozo que hemos doblado con la plancha y luego le volvemos a doblar. Fijaros cómo quedaría. Y le vamos a pasar un punto, le pasamos un punto justo al filo del bies para que quede rematado. Le vamos volcando y con el dedo le vamos aplastando. Le aplastamos bien para que se quede finito, que no quede muy grueso el bies. Y con el otro bies de la otra manga hacemos lo mismo, le colocamos así igual. Ahora las vamos a cerrar. Dejamos el derecho hacia el interior y las doblamos a la mitad. Y las cerramos con un pespunte. Antes de colocarla, remallar bien la blusa, tanto las costuras como las vistas. Tiramos del hilo de la canilla para hacer el rizado de la corona. Repartirlo con los dedos. Y ahora vamos a hacer coincidir la costura de la manga con la del costado. Y los piquetes de la sisa con los de la manga. Cuando es la espalda lleva un piquete y cuando es el delantero lleva dos piquetes. Fijaros cómo coinciden. Y el que lleva arriba, en la parte de arriba de la corona, le hacemos coincidir con el hombro. Y ahora vamos a coser todo alrededor. Comenzamos a coser por la parte de abajo del costado y vamos a ir cosiéndola por la parte de la manga. Vamos haciendo coincidir los piquetes o aplomos. Es importante que coincidan los piquetes para que quede bien aplomada la manga.
Y en la parte de arriba de la corona repartir el flojo de piquete a piquete para que no quede todo arriba. La vais girando y vais repartiendo bien el flojo, tirar del hilo si os hace falta más frunce. La otra manga del otro lado también se pone igual, la hacemos igual que hemos hecho esta. Ahora vamos a rematar la vista por la parte del bajo, para poder hacer el bajo. Doblamos hacia el derecho y rematamos justo el ancho de la vista, como a 2 centímetros de costura, para hacer ahora el dobladillo. Hacemos lo mismo en el otro lado, doblamos la vista hacia el derecho y pasamos un punto en paralelo como a 2 centímetros. Volvemos las esquinas hacia el derecho y le vamos a hacer el bajo ahora. Comenzamos haciendo un bajo al ancho de la patilla y vamos haciendo un dobladillo doble. Doblamos y doblamos y le pasamos un punto por encima. Ir doblando con los dedos para que quede finito. Y la hacemos hasta el final. Pillar también la vista para que quede bien sujeta. Y ahora vamos a rematarla por la parte de arriba para poner el cuello. Igual, doblamos por la vista hacia el derecho y ahora vamos a coser solamente 1,5 centímetros, en este caso hasta el otro piquete, que sería el cruce. Fijaros, cosemos un pequeño pespunte. Y el piquete lo alargamos justo hasta la costura. Le damos la vuelta hacia el derecho y fijaros cómo os tiene que dar. Y el otro centímetro le sacáis hacia arriba, ¿vale? Para poder coser ahora el cuello. Con el otro lado hacemos lo mismo, volvemos hacia el derecho y rematamos justo hasta el siguiente piquete, o sea, hasta 1,5 centímetros, que sería el cruce. Y hacéis lo mismo que en el otro lado. Le dais un piquete o le alargáis el piquete que ya tiene y le dais la vuelta hacia el derecho. Y sacáis hacia arriba el taco de costura, fijaros cómo os tiene que quedar para poder poner ahora el cuello. El cuello, una vez ya que le hemos planchado, fijaros bien planchado, hemos dejado 1 centímetro hacia adentro para rematar y el otro hacia afuera para la costura. Le vamos a situar en el centro del escote de la espalda la costura de la parte de atrás del cuello y colocamos el primer alfiler. Seguimos con el otro piquete que hace coincidir con el hombro y ya el piquete al final, donde coincide el taco de la blusa o del cuello con el del escote. Y en el otro lado lo mismo. El piquete coincide con el hombro. Seguimos con otro piquete que sería el del centro de la blusa, del escote delantero, porque el escote está hacia un lado, la blusa abrocha hacia un lado, no en el centro. Y por último sujetamos en el extremo donde termina el cuello. Y ahora le vamos a pasar un punto a 1 centímetro de costura. Comenzamos a coser justo al ras, al filo, y vamos cosiendo a 1 centímetro, haciendo coincidir los piquetes o aplomos. Fijaros que os case bien el centro del cuello con el piquete del escote de la espalda. Y cosemos hasta el final.
Procurar siempre cuando lleguéis al final al inicio de coser justo al ras para cuando devolváis no quede ningún hueco o distancia para que quede bien el cuello. Y ahora ya le damos unos piquetes en la parte que veamos más curva. Y le volvemos hacia el lado del derecho, bueno, hacia el lado del revés. En este caso yo lo estoy rematando hacia el revés. Metemos la costura hacia arriba y el cuello le bajamos hacia abajo y vamos pasando un punto justo por encima para ir cerrando el cuello. Fijaros cómo os queda. Al estar planchado se pone muy bien. Y cosemos hasta el final. Fijaros cómo queda nuestro cuello puesto. Y ahora ya por último vamos a rematar la blusa. En el lado derecho le hacemos los ojales. En el patrón viene en la posición de botones y ojales. Y en el otro lado colocamos los botones. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.